¿Qué tal? Sean todos bienvenidos al canal del Peso, la verdad. Por segunda vez consecutiva vamos a refutar al señor Johanan Sarmiento. Hace no mucho tiempo refutamos a don Fernando Cabrera por el asunto sobre la doctrina de la Trinidad que tiene que ver con Mateo 28:19. Y curiosamente Johanan Sarmiento también ataca este texto y por supuesto lo vamos a refutar. Así que quédate, no se lo pierdan. A bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias por su consulta. Para responder vamos a hacer algo muy interesante. Ingrese a la página web bibliarevisada.com y allí va a encontrar... Ya, primera cosa sospechosa, obviamente, no nos lleva a consultar ni un libro, sino una aplicación. Aplicación por lo demás que el dueño Johanan Sarmiento. Y que no entiendo por qué razón se cambia el apellido dentro de la aplicación a Sirmatov o algo así. Ya huele raro ya, por lo menos. Un emulador de smartphone, donde puede tener una vista previa y también una experiencia previa del uso de la aplicación en su dispositivo móvil. Seleccionamos el libro de Mateo, nos dirigimos al capítulo 28 y ahora vamos desplazándonos hasta el versículo 19. Yendo pues, hagan discípulos a todas las naciones, sumergiendo a ellos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como puede observar, la expresión Espíritu Santo está destacada en color verde y subrayada, porque al hacer clic en esta expresión, somos llevados en la aplicación Biblia Revisada a la explicación. Sí, antes de seguir, cuando uno entra a aplicación Biblia Revisada y uno lee, ¿cierto?, la presentación, eh, en la primera parte hay una presentación, dice bienvenido al proyecto, etcétera. Luego dice cómo descargo esta aplicación. O sea, eso me lleva a un link y me lleva, ¿cierto?, a desembolsar dinero, obvio, lógico. O sea, a este tipo le interesa el dinero más que nada. Y eso es una pena porque simplemente hacer lucro con un servicio que tiene que ver con expandir la palabra de Dios. Pero a Johanan Sarmiento no le interesa eso, le interesa atacar doctrinas cristianas. Y si uno lee al final, cuando lee la presentación de la Biblia revisada, dice allí la primera parte: este proyecto tiene como objetivo crear una Biblia interlineal única que incluya análisis semánticos rigurosos y comentarios filológicos con el fin de brindar a los lectores una aproximación técnica y académica a los textos bíblicos en sus lenguas originales. El propósito es proporcionar un recurso valioso para estudiosos académicos y lectores interesados en comprender las estructuras lingüísticas, gramaticales y sociolingüísticas de los textos bíblicos, evitando interpretaciones doctrinales o adaptaciones modernas. El resto es bla, 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 bla. Pero qué interesante que en ningún momento se dice cuáles son las fuentes de donde se toma el Nuevo Testamento griego. ¿Qué tipo textual utiliza? Si utiliza el tipo textual de categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, categoría 5, no se sabe si es griego bizantino, no se sabe si es griego tipo textual alejandrino, no se sabe si es tipo ecléctico, nada, cero información, cero, absolutamente cero. Es decir, engaña a la gente. Y engaña a la gente. Así que por lo tanto, yo no recomiendo esto, obviamente. Lo mismo con el Antiguo Testamento, no sabemos de dónde está tomado, del Códice Palatino, de la Biblia Asturgatensia, está tomado solamente el texto masorético, está solamente tomado de la escuela de Qumran, es una mezcla de los dos, nada, nada. Y más encima cobra dinero. Y los indoctos, obviamente, caen en esto, obviamente, en estos engaños y terminan, obviamente, negando doctrinas bíblicas, por lo menos. Así que sigamos escuchando. Detallada, de manera que usted puede acceder a esa información entrando a la página web bibliarevisada.com para tener esta experiencia de uso de la aplicación en su móvil. Esta es la explicación, el desplazamiento semántico de Mateo 28:19, el versículo de Mateo 28:19 en el que se menciona la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
no puede considerarse parte del texto original del Evangelio atribuido a Mateo. La evidencia filológica y contextual. Ya. Partemos, ¿cierto?, con una falacia de petición de principio. No hay que declarar algo sin demostrarlo. Eso es lo primero. Y habla de una evidencia, dice que no se puede atribuir, o sea, mira, imagina el descaro, no se puede atribuírselo al al texto original de Mateo, como si él tuviese el texto original de Mateo. O sea, imagínate, ya está planteando una falacia a petición de principio, pero horripilante, y ojalá que la gente se dé cuenta de este engaño, es evidente, más encima cobra dinero por la aplicación. Dice allí la evidencia filológica y contextual, habla, ¿ya? Filológica y contextual indica de manera concluyente su carácter interpolado. Aquí hay varias cosas que uno tiene que explicar. Primero, ¿qué es lo que es una interpolación? Una interpolación, vamos a ir al diccionario de la Real Academia Española. Una interpolación es, según el Acápite-Do, es una palabra fragmento añadido en la transmisión de un texto. En otras palabras, es un agregado al texto bíblico. Eso es lo que es una interpolación. Y aquí, Johanan Sarmiento dice que Mateo 28:19, la fórmula trinitaria, es un agregado al texto original, ¿ya? ¿Y cuál es la evidencia que él dice? Porque no ha presentado ninguna evidencia, pero él dice la evidencia filológica y contextual. Y aquí cometemos un error garrafal. Porque ¿qué es lo que es la filología? Porque Johanna Sarmiento habla y habla y habla y la gente no tiene idea de lo que es filología. Filología, según la Real Academia Española, es la ciencia que estudia una cultura tal como se manifiesta en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Es decir, estudia una cultura y cómo se manifiesta su lengua y en su literatura, obviamente a través de textos escritos. Pero la filología no es la entidad que dice este texto de la Biblia fue un agregado y este texto de la Biblia no fue un agregado. No es la entidad. Y el contexto de un pasaje bíblico tampoco es la entidad que dice este pasaje fue un agregado o no fue un agregado. No. ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es la autoridad para decir eso? Si este texto fue un agregado o no, es la rama de la crítica textual. Y según el libro La introducción a la crítica textual de Ernst Balder, al comienzo del libro, en la página 7, donde está la introducción, dice, se denomina crítica textual del Nuevo Testamento al trabajo de comparación de los distintos manuscritos con textos del Nuevo Testamento que fueron encontrados a lo largo de los últimos siglos. No se trata de una crítica del texto en el sentido de emitir una opinión sobre si es verídico o no su contenido, sino de ver qué manuscritos contienen cierta palabra o versículo o pasaje y cuáles no. Esa es la definición y esta es la entidad que va a tener que recurrir si efectivamente es una interpolación o no, en base a la evidencia de estos manuscritos. Es por eso que en la página 26 de Técnica, Análisis y de Investigación de la Biblia, el autor Raúl Saldívar da la definición de crítica textual, es el estudio de muchas variantes en el texto de la Biblia y el esfuerzo por recobrar el texto original. Claro, porque los textos originales no existen, solo se manejan copias. Y resulta, ¿qué es lo que resulta? Es que el texto está tal cual en los manuscritos más antiguos. Está así en el Nestle Aland y ustedes lo pueden ver ahora en pantalla. No hay una interpolación en ese manuscrito. Indica de manera concluyente su carácter interpolado y evidencia un desarrollo doctrinal. No, no indican ningún carácter concluyente que interpolado porque el análisis filológico y el análisis contextual no son la entidad que dicen que tal o cual pasaje es una interpolación. Eso lo hace la crítica textual y lo hace manejando con evidencia, no con suposiciones. Y en este caso no hay evidencia de que ningún manuscrito antiguo en griego le falte lo que se llama, lo que es la fórmula trinitaria de Mateo 28:19. Tardío propio del cristianismo post-apostólico.
esta sección del texto exhibe un uso de la expresión Espíritu Santo completamente ajeno al significado y función que tenía dentro del judaísmo del primer siglo, etc. La explicación es extensa, minuciosa y detallada. Es por eso que invito una vez más, de manera reiterativa, que visite bibliarevisada.com y use este emulador de móvil para que pueda llegar a Mateo 28:19 y revisar toda esta información. Claro, para que seamos engañados y que perdamos nuestro dinero, ¿cierto? Comprando una aplicación barata. Mira, si ustedes si tienen acceso a eso, en la explicación de Mateo 28:19, lo que, lo que se estaba leyendo, dice por aquí, esta sección del texto exhibe un uso de la expresión Espíritu Santo completamente ajeno al significado y función que tenía dentro del judaísmo del siglo I, donde se refería exclusivamente a la acción o intervención de Dios. Y mira lo que dice ahora, sin ninguna connotación ontológica o personal. Por el contrario, el empleo de esta fórmula en Mateo 28:19 refleja una conceptualización trinitaria que corresponde a un entorno cultural y teológico posterior, distante tanto cronológica como ideológicamente del contexto judío en el que se redactó originalmente este evangelio. Es decir, solamente suposiciones. No hay evidencia, no hay imagen de algún manuscrito de Mateo en griego donde le falte la fórmula trinitaria, es solamente suposición. Y él dice que la frase Espíritu Santo, ¿ya? Dice que en el contexto judío los judíos no le dan una connotación ontológica o personal. ¿Qué significa ontología? Para eso vamos a la Real Academia Española. Ontología es parte de la metafísica que trata del ser en general y sus propiedades trascendentales. En otras palabras, la ontología es la que estudia el ser en sus aspectos no tangentes, no tangibles, por ejemplo, sus sentimientos, emociones y pensamientos. En otras palabras, cuando dice aquí que, que los judíos no le dan una connotación ontológica y personal, porque es decir, le quitan atributos personales, ¿cierto? Y le quitan una connotación de que se trata de un ser, ¿ya? Justamente el contexto, cuando leemos la Biblia sobre el Espíritu Santo, me dice todo lo contrario. Y para muestra lo vamos a ver y con Biblia, aquí en evidencia en el canal de Expreso la Verdad. Romano 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, vemos que efectivamente hay una característica personal del Espíritu Santo. Guía. El Espíritu Santo guía. Y no es una mera acción divina. No, aquí estamos hablando que el Espíritu Santo guía a personas. ¿Ya? Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Hechos capítulo 16, versos 6 y 7. Y atravesando a Frigia y a la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sigue no teniendo características ontológicas o personales el Espíritu Santo? Dice bastante claro que el Espíritu Santo prohibió predicar, dice, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y que cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia y nuevamente el Espíritu Santo dice no se lo permitió. Y por lo tanto, efectivamente tenemos características ciertos personales del Espíritu Santo. Y si no están completamente de acuerdo conmigo, yo creo que con estos dos versículos estarán más que claros en Juan capítulo 14. En el Evangelio de Juan capítulo 14 dice así, Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 17 dice, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí el Señor Jesucristo le llama al Espíritu Santo el otro consolador. ¿Será porque no consuela? Y como una mera acción, porque aquí no estamos hablando del Padre. El texto dice, yo rogaré al Padre, es decir, el que envía al Padre no es a sí mismo, es el Espíritu. Y el Espíritu es el que consuela al mismo nivel que Jesucristo.
Así que por lo tanto, tiene características personales. Punto, se acabó. Juan 14:26 lo ratifica en el mismo capítulo, un poco más adelante, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Mira lo que hace el Espíritu Santo. Enseña y hace recordar. ¿Será que no es alguien personal, que no tiene características personales? Esa es mi pregunta para los indoctos, obviamente que les gusta tergiversar los textos bíblicos. Por supuesto, Yohanan Sarmiento saldrá en otro video más, ¿no? Que está mal traducido. ¿Ah? Y está mal traducido porque yo lo digo. O porque mi aplicación barata lo dice. ¿Ah? No, obviamente, pongámonos serios, de una buena vez por todas. ¿Ya? Y vamos a colocarle, obviamente, la guinda a la torta con todo esto. Así que vamos a Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Si vamos a Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, verso 3 y 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Reteniendo la nación que daba a ti y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Conclusión, del Espíritu Santo es Dios. Así que punto, se acabó. ¿Ya? Y esto no es doctrina ajena al judaísmo, si esto lo escribieron los mismos judíos. Y lo escribieron en griego y el texto está en griego y está así tal cual. Ya lo vimos ya en Nestle Alan. Y por si no están seguros, ahí de nuevo se los muestro en pantalla otra vez. Mateo 28:19, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y así fue escrito. Así que por lo tanto me parece ridículo, honestamente. Bueno, y antes, lo que se me queda en el tintero es que, bueno, él dice que en la aplicación está seguro que la fórmula trinitaria es una interpolación, es decir, que es un agregado. ¿Y para qué lo coloca en su aplicación entonces? En su misma aplicación está la fórmula trinitaria, la cual él mismo no cree y la cual él mismo asegura que es una interpolación. Es decir, el chiste se cuenta solo. Y para colmo, obviamente, la información que entrega Yohanan Sarmiento es una pulcra mentira. Dice allí que el códice cinético vaticano son del siglo IV, siglo V, falso. Ambos códices son del siglo IV. El más antiguo es el Vaticano, que data aproximadamente del año 320 al 350, y el códice cinético es del año 350. Y esta información la dice el libro Guía Apologética Cristiana de Doug Powell, en la página 155, para que todos ustedes lo puedan ver, ¿ya? Porque Yohanan Sarmiento obviamente ama expandir mentiras. También se explica la cita de Eusebio de Cesarea en referencia a Mateo 28:19. Hay información muy interesante y también muy profunda. Vamos a llegar a la parte en la que analizamos la expresión Espíritu Santo o Ruach HaKodesh desde la cosmovisión judía. Entonces, la invitación está hecha. bibliarevisada.com. Ya, ¿qué es el tema de, a quién le importa lo que diga Eusebio de Cesarea? O sea, efectivamente Eusebio de Cesarea hace comentarios sobre Mateo 28:19, pero no, él, o sea, es un comentario sobre el pasaje bíblico, no es el evangelio completo de Mateo. Y por lo demás se transforma toda en una suposición. Eusebio de Cesarea falleció en el siglo IV. ¿Y eso qué tiene que ver? Si el tema no es lo que diga Eusebio de Cesarea, el tema es la evidencia. Ahora, si queremos hacer, obviamente, darle autoridad a los padres de la iglesia, bueno, ellos perdieron el Johanan Sarmiento porque casi todos dijeron que ganó la fórmula trinitaria, obviamente. ¿Ah? Pero bueno, en resumen, entonces, el Evangelio de Mateo 28:19 está tal cual. Padre, Hijo y Espíritu Santo refleja parte de la fórmula trinitaria dentro del mundo cristiano, que eran judíos de los primeros siglos. Y además, así fue como se creía la doctrina de la Trinidad también, porque lo podemos ver en la Didache, un documento del siglo I, donde se evidenciaba la fórmula trinitaria
derramando 3 aguas en la cabeza sobre la persona, una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. Y también tenemos la evidencia en el libro Historia del Cristianismo de Justo González, por ahí por la página 84, donde habla sobre el credo apostólico, que era un interrogatorio a los catecúmenes, a los que iban a ser bautizados, y decía, creen en el Dios Padre Todopoderoso, después creen en Jesucristo, y finalmente terminaba preguntando, ¿creen en el Espíritu Santo? O sea, la fórmula trinitaria siempre ha estado en los primeros siglos, así que no, pues no entiendo por qué colgarse de Eusebio de Cesarea para poder negar una doctrina, pero lo más importante es que no se puede hacer doctrina con un texto bíblico. Y eso es lo que hace Johanan Sarmiento. Hace doctrina con un texto bíblico en vez de ocupar la aplicación para algo bueno, algo fidedigno. El tipo miente en redes sociales y miente gratis, miente sin fundamento. Así que por lo tanto, Mateo 28 está fuerte y claro. Está en varios códices. Está en el Códice Vaticano, en el Códice Sinaítico, en el Códice de Besa, en el Códice Sinopensis, en el Códice Veratinus, en el Códice Alejandrino, en el Códice Washingtoniano, en el Códice Escorialense, en el Códice Regius, ¿ya? Y por si acaso quieren hablar sobre el tema de, no, es que Mateo fue escrito en hebreo, no, no nos inventemos eso, por favor. El único evangelio de Mateo escrito en hebreo es del año 1380 y ahí obviamente no está la fórmula trinitaria, pero eso qué importa, si lo que importa son los manuscritos en griego, porque así se escribió todo el Nuevo Testamento. Así que no hacerle caso a estos indoctos de acá, ¿ya? Más cuidado, cuestionen todo y si no hay evidencia y se hablar por hablar, obviamente, entonces porque tienen que salir de allí, ¿ya? Nos vemos en el canal del Peso de la Verdad y seguimos adelante contra todo esto de herejes. Adelante, nos vemos, que el Señor le bendiga mucho.